La generación del 80, la presidencia de Julio Argentino Roca, abre un periodo de profundas modificaciones en el país. Los hombres que participaron en ese proceso de reestructuración interna, agrupados Generación del 80, imprimieron sus pensamientos y un sello particular a todas las actividades del quehacer de la nación en el periodo 1880-1916, el periodo de la oligarquía porteña. Eran integrantes al PAN, Partido Autonomista Nacional, que ganaban todas las elecciones por medio del fraude electoral. Esta generación recibió la influencia del positivismo, adoptó un sentimiento colectivo, rescató la idea de un progreso basado en la importación de capitales y mano de obra. Estos hombres ejercieron profesiones liberales como la abogacía y la medicina. Se desempeñaron en la función pública, pero también se dedicaron al periodismo y la literatura. Asumieron la conducción del país aplicando criterios homogéneos, progreso indefinido de la nación, laicismo y librecambismo. ¿En qué consistía este proyecto liberal? En lo económico, la inserción de nuestro país en la división nacional, en la división internacional del trabajo a partir de la producción de materias primas y alimentos y la importación de productos elaborados para consumo interno. En lo social, el tratar de cambiar sus motivos y tratando de europeizar nuestras costumbres, y en lo político, la conformación de un Estado moderno a partir de instituciones a imitación de la Europa de fin de siglo, con el propósito de ofrecer garantías a los capitales extranjeros que invertían en nuestro país. Su lema fue paz y administración, entendiéndose con esto la inexistencia de conflictos armados y la estructuración del Estado liberal que garantice a cada uno de sus derechos para entrar en la libre competencia. El proceso inmigratorio, el paso audaz en la promoción del cambio económico-social fue la apertura del país a la inmigración. La República comenzó a atraer inmigrantes a los que se les ofrecían facilidades para su incorporación al país, pero sin garantizarles la posesión de la tierra. Algunas de las causas de la inmigración fueron la necesidad de la Argentina de integrarse al mercado europeo como consecuencia del proyecto de expansión del sector agropecuario. Tendencias políticas. Aparecen tres tendencias políticas: el Partido Republicano, quienes critican el fraude que no se hizo con el objetivo de mantener el régimen; los católicos liberales, quienes critican lo mismo que los anteriores, más las reformas religiosas que efectuó el PAN; los libristas, quienes piden mayor pureza y transparencia electoral, pero por otro lado, identificados también con el orden de todos los partidos de aquel entonces menos el que sustentaba el poder. Los conflictos con la Iglesia. Durante la primera presidencia de Roca se crea la Ley de Registro Civil y la Ley 1420 de Educación Común, que elimina la religión como materia obligatoria de enseñanzas en las escuelas oficiales. La instrucción primaria es ahora laica, gratuita y obligatoria. La Revolución del Parque de 1890, encabezada por Leandro N. Alem contra el régimen, duró solo 3 días y es sofocada hacia 1893. En San Luis se inicia otra revuelta opositora llevada a cabo por conservadores y radicales. En 1905, durante el gobierno de Quintana, se produjo un movimiento revolucionario en Mendoza, Santa Fe y Bahía Blanca. Fue el movimiento revolucionario más significativo que tuvo por su magnitud. La revolución, si bien fue un intento fallido de combatir el régimen conservador, dejó como consecuencia más elocuente el surgimiento de partidos políticos dispuestos a dar lucha contra los atropellos a la nación. El grito de Alcorta en 1912. En Santa Fe, los chacareros tomaron conciencia de la
precariedad de su situación y se movilizaron en demanda de mejores condiciones laborales, cuya consecuencia más directa fue la creación de la Federación Agraria Argentina, que sería desde entonces la defensora del producto rural y los trabajadores del campo. Para este entonces la figura de Hipólito Yrigoyen tiene vital incidencia en la política. Sus reclamos de transparencia electoral son oídos por el presidente de Roque Sáenz Peña, y en 1912 es sancionada la Ley de Voto Secreto Universal y Obligatorio. Con esta ley se adoptó por fin la reforma representativa republicana y federal, y tras medio siglo de gobiernos liberales, la voluntad popular se convirtió en factor de poder dando paso a un nuevo partido gobernante, la Unión Cívica Radical. Y en 1916 asume Hipólito Yrigoyen el primer presidente. Modelo económico agroexportador. El modelo agroexportador consistía en la exportación de materias primas a Europa y la importación de manufacturas. Los principales productos de exportación fueron la lana de oveja, que produjo cambios en el mundo del trabajo, ya que se requería de jornales especializados para extraer la lana. La carne se reservaba en plazo de las razas criollas por otras razas de origen europeo, y el cultivo de cereales, que fue posible gracias a condiciones excepcionales de las tierras, especialmente de la región pampeana. Revolución, transporte y comunicaciones. Este modelo económico generó una revolución en el transporte y en las comunicaciones, que implicó la extensión del ferrocarril centralizado en Buenos Aires. De ahí sale su forma de abanico. La red ferroviaria. También otra transformación fue la construcción de terminales portuarias, puesto en marcha el tranvía y la construcción de una red telegráfica para mejorar la comunicación. Economías regionales. En este modelo se encontraban las economías regionales. En la provincia de Mendoza se cultivaba la vid, también se reemplazó las cepas criollas por las cepas europeas, y las bodegas se transformaron en modernos complejos agroindustriales. En el noroeste, en la provincia de Corrientes, se cultivaba el tabaco, en Misiones la yerba mate, en Santa Fe el quebracho, en la provincia de Tucumán se cultivaba el azúcar, donde se construyeron ingenios azucareros. Estado. Debido a la política de libre comercio, se expuso a las economías regionales al mercado, por lo que el Estado les brindó medidas proteccionistas a través de créditos estatales, barreras arancelarias y tarifas proteccionistas. La era de la inmigración masiva. Este modelo dio como origen la inmigración masiva, que consistió en la llegada de inmigrantes que eran la mano de obra dentro del circuito productivo. La llegada de los inmigrantes fue posible por los avances en la navegación de ultramar, el crecimiento de la economía, la oportunidad de empleo, los haberes de elevados, la educación pública y gratuita, y la oportunidad de huir de las guerras, las persecuciones políticas y las religiosas de que eran víctimas de estos inmigrantes europeos. Política expansionista. Este modelo requería de una política expansionista que consistía en extender el territorio nacional, por lo cual se dio a través del Tratado de Países Vecinos, las leyes como la Ley del Territorio Nacional y las campañas expansionistas, como fue la llamada Campaña del Desierto, cuyos objetivos eran controlar a los pueblos originarios y duplicar la superficie del territorio nacional. Proceso de provincialización. La política expansionista e incluso el llamado proceso de provincialización, que fue un proceso complejo y extenso, que en 1824 sancionó la Ley de Territorios Nacionales. Del lado derecho se puede ver como en el mapa del territorio nacional hacia 1822 se puede ver en color naranja las zonas dominadas por los indígenas, y con los otros colores, esos colores variados, son los territorios nacionales. En el mapa de la derecha, que anteriormente dije izquierda pero me equivoqué, este mapa sería el de la derecha, el mapa del territorio nacional a fines del siglo XIX, se puede ver ya en naranja
los territorios nacionales y en Cremita las provincias. Campaña del desierto. Incluyó una primera etapa de 1879 que se tomó posesión de una parte del actual territorio de Río Negro, que luego en 1884 se avanzó hacia el sur sobre la Patagonia. La campaña del desierto tuvo como resultado millones de hectáreas divididas en pocas familias de la oligarquía porteña, en miles de aborígenes que fueron asesinados y 15.000 aborígenes secuestrados, trasladados y que fueron explotados y esclavizados.